Hola, exploradores del cosmos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si tuvieran un poder que no fuera sobre el fuego, el hielo o la electricidad, sino sobre el mismísimo espacio-tiempo? ¿Qué tal si pudieras doblar, estirar y controlar el vacío que nos rodea? Hoy nos adentramos en un territorio de ciencia ficción que, asombrosamente, tiene sus raíces en uno de los mayores misterios de nuestro universo, la energía oscura. Imagina por un momento que la energía oscura no es solo una fuerza invisible que nos empuja, sino una herramienta en tus manos. Eres el señor de la expansión. ¿Qué harías con ella? Piensa en un poder tan fundamental que te permitiría manipular la estructura de la realidad a una escala que desafía la imaginación, haciendo que las distancias desaparezcan o que la materia se deshaga ante tu voluntad. ¿Necesitas viajar? Olvídate de naves espaciales o motores de curvatura. Simplemente estiras el espacio entre tú y tu destino. Es como si el universo fuera una alfombra gigante y pudieras fruncirla para que dos puntos muy lejanos queden justo uno al lado del otro. ¿Quieres visitar Alpha Centauri? ¡Pum! El espacio se comprime, y en un parpadeo, estás allí. No te moviste a una velocidad increíble, el espacio mismo se movió por ti, llevándote como en un atajo cósmico instantáneo. Pero la energía oscura no solo estira, también separa. Su poder es la esencia de la repulsión, de la distancia que crece entre todo. Si pudieras controlarla, podrías aplicarla a nivel micro. ¿Qué tal si pudieras hacer que el espacio entre los átomos de un objeto se expandiera de forma explosiva? Un edificio, una montaña, incluso un planeta entero, podría simplemente desintegrarse. No explotaría con fuego, sino que sus componentes serían separados, dispersados por la expansión forzada del vacío, hasta que no quedara nada coherente. Es el poder de la desmaterialización definitiva, no quemando ni pulverizando, sino simplemente desarmando la realidad en sus piezas más fundamentales, separándolas a la fuerza, como si la cohesión misma del objeto fuera un concepto obsoleto. Sería como tener un control absoluto sobre el pegamento que mantiene unida la existencia, pero para aflojarlo, para estirarlo, para romperlo. Un poder que no se basa en explosiones o golpes, sino en la sutil pero imparable fuerza del vacío, el motor de la expansión del universo. Cuando hablamos de controlar la energía oscura, estamos hablando de controlar el vacío. Y el vacío, amigos, no está vacío en absoluto. Es un lienzo vibrante, un mar de energía potencial que, gracias a la energía oscura, tiene una presión negativa inherente, una especie de antigravedad que empuja el universo hacia afuera. Imaginen el espacio no como un contenedor pasivo, sino como una sustancia activa que tiene su propia energía y sus propias reglas de juego. Nuestras observaciones, como las de las supernovas distantes que brillan más débilmente de lo esperado, nos dicen que el universo no solo se está expandiendo, sino que su expansión se está acelerando. Algo lo está empujando, y ese algo es lo que llamamos energía oscura. No sabemos qué es, pero si sabemos lo que hace, genera más espacio, constantemente. Es como si el propio tejido del espacio-tiempo estuviera fabricando más de sí mismo, hinchándose como un globo que no para de crecer. Si pudieras controlar este proceso, serías el arquitecto del cosmos. La capacidad de estirar el espacio no es teletransportación en el sentido clásico de desaparecer y aparecer en otro lado. Es mucho más alucinante. Es control sobre las distancias. Piensen en esto, si un objeto se mueve a través del espacio, está limitado por la velocidad de la luz. Pero si el espacio mismo se mueve, esas reglas cambian. Es como estar en una cinta de correr. Puedes correr a 10 km por hora, pero si la cinta se mueve hacia atrás a 20 km por hora, te estás moviendo hacia atrás respecto al gimnasio. Aquí, el espacio se convierte en tu cinta de correr personalizada. Un señor de la expansión podría colapsar el espacio entre la Tierra y una galaxia lejana, haciendo que la distancia aparente sea insignificante. Viajarías millones de años luz en segundos, no porque fuera súper rápido, sino porque el camino se hizo instantáneamente corto. La galaxia no se acercó a ti, el espacio entre ambos se contrajo. Esto no viola la relatividad de Einstein, que prohíbe viajar más rápido que la luz a través del espacio, porque aquí estás manipulando el espacio mismo. Es el motor de expansión del universo, pero bajo tu control, aplicándolo localmente. Ahora, bajemos a lo más pequeño. ¿Qué pasa si aplicas esta expansión forzada no entre galaxias, sino entre los átomos de un objeto? O incluso entre las partículas que forman un átomo. La fuerza fuerte y la fuerza electromagnética son increíblemente poderosas, mantienen unidos los núcleos y los electrones. Pero la energía oscura tiene un truco, no compite directamente con esas fuerzas. Lo que hace es expandir el espacio.
Si expandes el espacio entre un protón y un electrón, la fuerza electromagnética que los une se debilita con la distancia. Y si esa expansión es lo suficientemente rápida y localizada, podrías literalmente arrancar los componentes de la materia. Sería como un borrador cósmico, una fuerza que no destruye por impacto o calor, sino por deshilachar el tejido mismo de la cohesión. Imagina que quieres eliminar un obstáculo gigante. No necesitas explosivos. Simplemente, concentras tu control sobre la energía oscura y haces que el vacío dentro del obstáculo se expanda. El hormigón se convertiría en polvo disperso, los metales en sus átomos constituyentes volando lejos unos de otros, sin rastro. Es una desintegración silenciosa, pero absoluta. El concepto de energía del vacío o energía de punto cero es algo que la física cuántica predice. Incluso en el espacio más vacío, hay partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, creando fluctuaciones de energía. La energía oscura podría ser una manifestación de esta energía del vacío a gran escala, pero con una peculiaridad: en lugar de que su gravedad atraiga, su efecto es repulsivo. Es una constante cosmológica, una propiedad intrínseca del espacio-tiempo que lo impele a expandirse. Si tuvieras control sobre esto, podrías manipular la constante cosmológica localmente. Imagina crear burbujas de espacio donde la expansión es increíblemente fuerte, o zonas donde es nula. Podrías crear campos de fuerza invisibles que repelen todo, o zonas donde la materia es empujada hacia la desintegración. Sería el poder de reescribir las reglas fundamentales de la distribución de la materia en el universo. Controlar la energía oscura no es solo tener un superpoder, es redefinir lo que significa existir. Podrías moldear el universo a tu antojo, crear o destruir galaxias con un pensamiento, pero también nos confronta con la fragilidad de nuestra propia existencia. Si el universo mismo está siendo estirado por esta fuerza, ¿qué tan sólidos somos realmente? ¿Qué tan eterna es la materia si el vacío que la contiene puede ser manipulado? Este es el reino de lo invisible, y sus secretos nos recuerdan que la realidad es mucho más maleable y sorprendente de lo que jamás imaginamos. El control de la energía oscura es, en esencia, el control del lienzo y del motor de todo lo que conocemos. Es un poder que nos hace mirar al cosmos y preguntarnos, ¿somos solo pasajeros en esta expansión imparable, o hay un nivel más profundo de manipulación esperando ser descubierto? Los misterios del universo no dejan de asombrarnos, y la energía oscura es, sin duda, su carta más enigmática. Hemos viajado desde la escala de los átomos hasta los confines de las galaxias, explorando cómo la manipulación del vacío podría cambiar nuestra realidad para siempre. La ciencia aún tiene mucho que decir sobre estos misterios, pero imaginar estos escenarios es la mejor forma de acercarnos a comprender la inmensidad del cosmos. Si les ha fascinado este recorrido por las leyes fundamentales que dictan nuestra existencia, no olviden suscribirse al canal para seguir explorando juntos los enigmas más profundos del universo. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.